Hola, bienvenidos a esta sexta clase. Y la magia ha llegado. Ahora sí que nos vamos a concentrar en las clases cerebrocompatibles propiamente dichas. Hoy comenzamos a ver sus componentes. Y en esta agenda vamos a ver específicamente la agenda en la clase 7, pero vamos a ver el rapport, la empatía, el recordis, aprendizaje multisensorial, el lenguaje no verbal, el ambiente visible e invisible. Recuerden que la agenda es anticipación, expectativa, compromiso y metacognición. Este recurso anticipa la jornada, reduciendo la ansiedad y consolidando un entorno de seguridad emocional. Para ello, se pueden incorporar pizarras temáticas, paneles con pictogramas que ilustran las rutinas diarias. El rapport es la sintonía entre dos personas que al comunicarse hay una conexión y tiene inmediato reflejo en el lenguaje corporal. ¿Por qué el cerebro necesita el rapport? Todo aprendizaje está mediado por el clima emocional. El cerebro tiene como prioridad absoluta la supervivencia, no la adquisición de conocimientos académicos. Sin rapport, el cerebro está a la defensiva. Si el entorno es percibido como amenazante por un tono de voz áspero, por desinterés, por falta de escucha o estrés, se activa la amígdala cerebral. Esto libera cortisol, bloquea la corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones ejecutivas, la comprensión y el razonamiento lógico, e impide el aprendizaje. Es lo que se conoce como un secuestro amigdalino. Con rapport, el cerebro está receptivo. Cuando se establece la sintonía, interpreta que está en un entorno seguro y libre de amenazas. Esto permite que se active el sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina y habilitando las funciones cognitivas superiores necesarias para la atención, la memoria y el pensamiento divergente. La empatía pedagógica, porque implica comprender emociones, necesidades y perspectivas del estudiante. Este impacto se genera en el aprendizaje y cuando un estudiante se siente comprendido, aumenta la motivación y mejora su autorregulación y de esta manera participa con mayor confianza. Las estrategias que pueden implementar son preguntas abiertas, espacios de expresión emocional, flexibilizar los tiempos y los modos de participación, reconocer distintos ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Por ejemplo, veo que esta actividad está siendo desafiante, busquemos otra manera de resolverla. Y acá vamos a reflexionar sobre esta diferencia, el rapport y la empatía. El rapport, como bien dijimos, hace referencia a un tipo de interacción en el tiempo real. Se da de una manera fluida y espontánea. Y los principales componentes son la coordinación, la atención mutua y la positividad mutua. En la empatía, la relación se da entre dos personas, no necesariamente en tiempo real. Permite comprender y conectar con el pensamiento de la otra persona y aún si no se comulga con el mismo. Se relaciona con el altruismo, el interés y preocupación por los demás con el fin de ayudar. Bueno, ahora vamos a ver el recordis, que es como hacer un repaso, pasar por el corazón y fortalecernos sabiendo que todo es aprendizaje, oportunidad y crecimiento en todos y en cada uno de esos sentidos que dan lugar a transformarnos. ¿Qué imágenes, palabras, experiencias eliges atesorar en esta clase? Bueno, como bien dice Gabriel García Márquez, recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. Bueno, estos conceptos relevantes debemos evocar para comenzar cada una de nuestras clases y para que se lleven a cabo de una manera significativa. Bueno, volver a pasar por el corazón, que viene del latín recordis. Para pasar de este estado de conexión emocional y recuerdos al trabajo cognitivo de sincronización de hemisferios cerebrales, se utilizan ejercicios de gimnasia cerebral que integran ambos lados del cuerpo. Vamos a mencionar la teoría bilateral, como vemos en la imagen, sabiendo que no podemos separar los hemisferios,
que no tenemos dos cerebros en uno, sino que siempre trabajan en forma complementaria. Sabemos que el hemisferio izquierdo es predominantemente lógico, lineal, lingüístico, literal, y el derecho es emocional, es no verbal, es intuitivo, es holístico. Esto lo vemos en algo muy concreto, como son, por ejemplo, las áreas del lenguaje verbal. Se encuentran solo en el hemisferio izquierdo, y por eso es que decimos que tenemos que, cuando decimos algo literal y verbal, mientras que el hemisferio derecho, en el 95% de las personas, no se encuentra en estas áreas. Por eso es no verbal, es metafórico, es más emocional, entiende todo lo que decimos sin decirlo, todo lo que decimos a través de nuestros gestos, a través de nuestro lenguaje corporal. Neurobiológicamente hablando, estos dos hemisferios se encuentran unidos por el cuerpo calloso, que es una de las fibras nerviosas de axones que hacen que se comuniquen entre sí. Te sugiero que hagamos el recordis a través de lo no verbal y de lo metafórico. Si es así, apelamos al cerebro en todas sus dimensiones. Podemos hacer juegos, podemos mostrar videos, sobre todo videos sin sonidos, que estamos viendo lo que ocurre. Quizá no necesitamos escuchar un relator utilizando metáforas, utilizando imágenes, chistes, preguntas socráticas o semiabiertas, con herramientas mentales, canciones, cuentos, rutinas de pensamiento. En esta clase te voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos utilizar todas estas estrategias para hacer el repaso o el recordis. Por supuesto que con Vivi somos bastante autorreferenciales. El área de experiencia es todo lo que tenga que ver con neuro. Entonces, imaginemos que vimos una clase de neurobiología. ¿Cómo podemos hacer el repaso con imágenes? Aunque son imágenes bastante concretas, no son metafóricas. Después vamos a ver alguna actividad con imágenes más alegóricas. Puedo comenzar mi clase diciendo, bueno, ¿qué está señalado con amarillo? El sistema nervioso central, o sea, el encéfalo y la médula. Y bueno, el sistema nervioso central, ¿de qué se compone? Ahí tenemos el encéfalo, que se compone del cerebro, y el cerebro está dividido por dos hemisferios. Y esos dos hemisferios, cada uno tiene 4 lóbulos. Y en la parte subcortical, o sea, debajo de toda esa corteza arrugadita que vemos ahí, se encuentran áreas subcorticales. Y todas estas áreas y todas estas estructuras están compuestas por neuronas. O sea, vamos de lo macro a lo micro, del sistema nervioso central hasta la neurona, a través de imágenes. Ese es un ejemplo. Y como te dije anteriormente, también podemos apelar a lo metafórico. Les puedo decir a mis estudiantes de neurobiología, ¿a qué les recuerda esta imagen que hayamos visto en la clase pasada? Seguramente me van a decir al cerebro, pero también al corazón, recordando que las emociones en realidad no surgen del corazón, sino del mismo cerebro. ¿Y esto a qué los hace acordar? Bueno, una de las respuestas posibles puede ser esa. Espero que les gusten los ejemplos. Recordemos que debemos formar aprendices estratégicos. Podemos implementar en nuestras clases el lenguaje no verbal, donde gran parte de la comunicación docente ocurre sin palabras, con elementos claves, un tono de voz cálido, un ritmo variado, pausas estratégicas, en la gestualidad, expresiones faciales congruentes, sonrisa auténtica, mirada inclusiva. El movimiento corporal vendría siendo el desplazarse por el aula, no quedar fijo en un solo lugar o estar sentado, evitar permanecer inmóvil, acompañar explicaciones con gestos. Y esto de la proximidad, la cercanía respetuosa, la disponibilidad corporal y el impacto que genera. El cerebro interpreta rápidamente señales no verbales para decidir si el contexto es seguro o amenazante. Bueno, en esta imagen que la generamos de IA, el poder de la comunicación no verbal en el aula es tan importante, esto de la postura, el paralenguaje, la proxémica, la áptica, el contacto visual, la apariencia, los gestos, las expresiones faciales. Bueno, vamos a ver varias técnicas que nos pueden ayudar a lograr este proceso metacognitivo y a desarrollar estrategias metacognitivas.
La primera que vamos a ver es el pensamiento visual, que tiene que ver con una imagen que dice mucho más que 1000 palabras. Consiste en relacionar ideas o pensamientos con imágenes y es un recurso muy utilizado en la educación infantil a través de pictogramas y aparte que antes de que los chicos aprendan a escribir o a leer, o sea que adquieran la lectoescritura, es muy importante, esto es fundamental. Es una gran estrategia para todas las edades, no solamente de nivel inicial. ¿Por qué? Porque es útil para transmitir información, ideas de una forma muy eficaz, muy directa, muy rápida, no volviendo otra vez a lo que les dije y a los elementos visuales que son recepcionados con más facilidad. Esta utilización de recursos gráficos que sirven para la expresión de ideas o conceptos nos hacen pretender transformar un texto en representaciones gráficas para poder comprenderlas de una manera más eficiente. Nuestro cerebro puede relacionar el pensamiento visual, analiza ideas, captura los puntos claves, desarrolla objetivos, aumenta la concentración y la comprensión, desarrolla la creatividad, pero a mí la que más me gusta es la primera, la que dice dibujar. Dibujar es pensar dos veces para poder volcar en una imagen visual o en distintas técnicas. ¿Cómo vamos a ver hoy algún concepto o alguna temática? Primero lo tenemos que pensar, lo tenemos que poner en palabras y después lo tenemos que visualizar y después lo volcamos. O sea que dibujar es pensar dos veces. Bueno, entonces el pensamiento visual se basa en la organización de recursos gráficos y este nos permite comprender de una forma mucho más rápida. Conceptos y temas distintos de distintos contenidos, como les dije hace un ratito, esto de las representaciones visuales de ciertas cosas o de ciertos temas es un acto a la condición humana, lo vemos desde antes de Cristo. Yo creo que lo vemos desde que el hombre pudo empezar a graficar algo, ¿no es cierto? Y te voy a dar un ejemplo de cuán importante es, fíjate en este texto. Eh, no lo voy a leer, voy a decir realmente lo que está describiendo maravillosamente Julio Cortázar en 15 líneas, cómo se subió una escalera, pero con una imagen se podría haber dicho, nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo lo miramos, lo visual facilita esta comunicación, ¿sí? Si leemos el texto, como él, creo que pocos podríamos haber explicado cómo se sube una escalera, pero no era necesario. Entonces, lo visual facilita la comunicación, aporta el proceso de comprensión, es más fácil para el cerebro en imagen que analizar un texto de 15 líneas. Podría ser esto u otro recurso, pero como educadores no podemos dejar de utilizar esto de las imágenes porque a veces nos enroscamos para darnos las instrucciones o para dar alguna actividad y acá está un ejemplo muy claro de cómo subir una escalera. De todo lo que era comunicación verbal, no verbal y de la comprensión del arte visual, el pensamiento visual puede tomar muchísimas formas. Te cuento las que vamos a trabajar nosotros para aprender nuestro propio beneficio profesional. También podemos brindársela a nuestros estudiantes, organizadores gráficos, esquemas, infografías. Es posible dar un impulso al aprendizaje y ampliar el material de estudio a través de asociaciones verbales, imágenes visuales, para poder relacionar todo esto que estamos viendo con todo lo que tiene que ver el pensamiento visual, algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a este pensamiento visual. También la gamificación de las actividades, acá hay unos ejemplos en EducaPlay, en Geniali, etc. Para lograr una implementación efectiva, las instituciones educativas deben promover estrategias neurodidácticas que transformen la enseñanza en un proceso más dinámico, inclusivo y centrado en el estudiante. Ahora
vamos a ver el ambiente visible en el aula. El entorno físico es el que el estudiante percibe, la organización del aula, las condiciones ambientales. El aula debe ser clara, tiene que tener mucha luz, tiene que ser predecible, estimulante, con estímulos visuales, carteles significativos, colores equilibrados, recursos accesibles. Un ambiente invisible son los aspectos emocionales y relacionales que no siempre se observan. El clima emocional, las normas, las expectativas, la sensación de pertenencia, la percepción de justicia y respeto, las señales de un ambiente invisible positivo, este short entendido como oportunidad, sobre todo en la evaluación, ¿sí? La participación sin miedo, el respeto mutuo, la confianza para preguntar. El rol docente, que es el que modela, el tutor, el guía. Y el respeto, la escucha, la regulación emocional, la cooperación. Ahora vamos a ver la secuencia para planificar una clase cerebro compatible. Este momento de acción docente, este enfoque que planteamos con la profe Viviana. El inicio, dar la bienvenida, esa conexión emocional, el rapport y empatía, la activación, la recuperación de saberes previos, la atención y el significado, el desarrollo, las actividades dinámicas y multisensoriales, la participación y memoria, la interacción, las preguntas y la colaboración, el lenguaje verbal y no verbal, este cierre tan importante y fundamental y la metacognición y valoración. Dicho de otro modo, en este esquema, una secuencia de clases cerebro-compatibles sería esta bienvenida, esta conexión emocional, estas expectativas, esta sensación de pertenencia, esta percepción de justicia y respeto, el desarrollo de dinámicas, actividades multisensoriales, participación y memoria, la atención, la interacción, la colaboración, la metacognición, este cierre, esta cooperación, tan importantes para generar una hermosa clase. Y un recordis por medio de este esquema, de este estímulo, de esta curiosidad, ya sea perceptual o epistémica, esta aplicación de este sistema activador, la focalización atencional, la motivación, la atención, la percepción, todo este resumen de lo que venimos viendo en las clases anteriores, la acción y recompensa, la memoria, la cognición, la memoria, los tipos de memoria, para poder lograr un verdadero aprendizaje. Y para finalizar esta clase, te propongo este resumen de lo que sería una clase neuropedagógica o cerebro compatible con claves para optimizar el aprendizaje. La agenda, que es la anticipación, estas expectativas donde reduce la incertidumbre, activa el sistema de recompensa, que es la dopamina, el rapport o empatía, que es el que crea seguridad emocional, activa las neuronas espejo. Sin emoción no hay aprendizaje, recuerden la clase 5 de la profe Vivi. El recordis, evocación y memoria, que activa los conocimientos previos, fortalece conexiones neuronales y la memoria. Volver a pasar por el corazón. El aprendizaje multisensorial, que es lo que les he hablado hoy, el crear huellas sinápticas fuertes, involucrando todos los sentidos, el lenguaje verbal, el no verbal, el tono, la postura, el contacto visual, que mantienen la atención. Este ambiente que cuida la luz, la ventilación, el orden para evitar la fatiga cognitiva, y el ambiente invisible, que es el que genera seguridad psicológica y estrés positivo. Bueno, muchísimas gracias por esta clase, espero que les haya gustado.